Ayer Susana nos presentó que para ella el filtro de la historia era muy importante. Así que quiero empezar evocando el año 1665, cuando Londres, Inglaterra y Londres en particular, tuvieron la última gran epidemia de peste. Y la Universidad de Cambridge tuvo que cerrar por más de un año. Pero uno de sus estudiantes, estudiando desde la casa, no perdió su tiempo, porque Isaac Newton, en este momento, inventó el cálculo y la teoría del movimiento. Y mucha gente a veces se ha preguntado, ¿qué pensaría Isaac Newton si pudiera regresar a nuestra época o venir en el futuro? Yo creo que para él ver el cambio en la medicina sería espectacular, porque en los últimos 20, 30 años el desarrollo y las aplicaciones de la tecnología en medicina realmente ha sido impactantes. Hasta robots que hacen cirugía, la telemedicina, etc. Y vimos lo fantástico durante la pandemia, que dentro de un año se crearon nuevas vacunas con nuevas tecnologías. Pero cuando uno mira educación, tengo un poquito de duda. Porque si comparamos a la izquierda una ceremonia de grado en la época medieval, con una ceremonia de grado hoy en día a la derecha, no veo mucho cambio. O si comparamos una clase de hace 50, 60 años, 72 años, a una clase de hoy, no veo tampoco mucho cambio. Y realmente fue la llegada de este virus COVID-19 que nos provocó una revolución en la educación superior con una amplitud que nunca se había vivido en la historia de la educación superior. Y la transición tan rápida, a veces dentro de unas semanas, a veces dentro de unos días, a veces de un día al otro, en muchas de las universidades para muchos de los estudiantes. Y con este contexto he preparado mi presentación y dividido en 3 partes. Voy a resumir muy rápidamente el impacto del sismo de la pandemia. Segundo, pensar en cómo se ve el futuro de la educación superior en nuestro mundo post-pandemia. Y finalmente, en este contexto nuevo marco, cuál es la importancia, cómo se organizan los caminos flexibles, para el siglo XXI. Bueno, cuando llegó la pandemia, la pregunta es, ¿en qué situación estábamos? Y hay que reconocer que en muchos países, y espero que algunos de ustedes me puedan contradecir después, diciendo que no era el caso en su país, pero lo que veo es que primero había un gran prejuicio hacia la educación en línea, y segundo, una falta de preparación, capacitación total en la mayoría de los casos. Muchos de los profesores eran lo que se llamaría en inglés digital skeptics, desconfianza o ignorancia o hostilidad hacia la educación en línea. Unos pocos ejemplos. En Sudáfrica, antes de la pandemia, era prohibido para las universidades públicas ofrecer clases en línea. Había un monopolio para UNISA, que es la Universidad a Distancia de Sudáfrica. Bolivia.
Recuerdo una visita al ministro de Educación Superior hace más 10 años más o menos, y lo encontró furioso. Había una delegación saliendo de su oficina y me interpela, me dice, Jamil, imagínense la insolencia, esta locura que me vienen de una universidad diciendo que quieren establecer un doctorado en línea en Bolivia. Por supuesto que voy a prohibir esto. Se trataba de la Universidad Abierta de Cataluña y sabemos que es una de las mejores universidades en línea. En el Perú, en la nueva ley de educación superior de 2014, si no me equivoco, hay unos artículos que prohíben, por ejemplo, uno no puede ser decano y menos rector si ha conseguido su doctorado de forma digital, en línea. Y hay que reconocer que en muchos países, hasta la pandemia, el trato de las agencias de evaluación, de acreditación, todo el mecanismo de aseguramiento de la calidad era distinto para los programas en línea o las instituciones que funcionan así que para las universidades normales. En el año 2010, hace 12 años, un amigo mío de Nueva York fue reclutado por la National University of Singapore y me contó su sorpresa cuando llegó allá, repito, hace 12 años, que además de entregarle la llave para acceder a su oficina y darle un termómetro, por si acaso, le obligaron a capacitarse para educación virtual. Y lo que había sucedido es que en 2002-2003, con la epidemia del SARS, si se acuerdan, aunque a Singapur no le había tocado, sino que hay universidades en China, en Taiwán, tuvieron que cerrar por unos meses. En la National University of Singapore decidieron preparación para el riesgo, por si acaso llegue otra pandemia, vamos a capacitar a todos nuestros académicos. Y tenían, por supuesto, la infraestructura. Por favor, levanten la mano los rectores de las universidades que habían hecho esto antes de la pandemia del COVID. 1, 2, 3. Y yo encontré, por ejemplo, en Colombia, pero muchos países no estaban preparados. Durante la pandemia tuve la suerte, por la oportunidad de hacer un estudio en línea, por supuesto, entrevistando a muchos rectores, profesores. Y recuerdo este profesor de McGill, en Canadá, empezando la entrevista diciéndome, Jamil, le tengo que confesar que yo soy un dinosaurio digital. Y el contraste con estos jóvenes de la generación E o Z que nacieron con una pantalla en la mano casi. Si tienen hijos jóvenes o, en mi caso, nietos, les aseguro que el manejo del iPad ya empieza a año y medio, 2 años. Para resumir el impacto de COVID-19, yo uso 2 dimensiones, 2 palabras. Amplificador de las desigualdades y acelerador de las innovaciones. Y voy a ir muy rápido porque ya se habló mucho ayer, pero como lo sabemos, la ampliación de las desigualdades fue a través del problema de los recursos financieros para los estudiantes, acceso al Internet, tener un laptop, conexión, hasta en África, por ejemplo, los mismos académicos que no tenían las capacidades de hacer esto. Preparación para estudiar en línea y como resultado en muchos países, muchas instituciones hemos visto un incremento del riesgo de fracaso académico y estrés emocional.
muchos de ustedes estaban comentando el aumento de apoyo psicológico necesario, hablando de suicidios, etc. Yo recuerdo el caso de esta estudiante en la India en junio de 2021, que está tomando el examen, que es el examen de final de sus estudios, tan importante, y en el medio del examen se cae el internet. La chica desesperada sabe que va a perder un año, se suicida. Unas fotos para ilustrar un poquito. Son dos jóvenes estudiantes de un college muy prestigioso en Pennsylvania, en Estados Unidos, y estudiando bajo las mismas condiciones, pero cierra el college, tienen que volver a casa. La de la izquierda no creo que vaya a tener muchos problemas. La de la derecha se devuelve a Florida, donde vive, y va a estar trabajando en el camión de comida de sus papás en la calle. No creo que vayan a tener la misma experiencia educativa durante este periodo. Esta pensativa estudiante en la zona de los Amazonas, en Colombia, estaba usando el celular de su mamá para seguir la clase, se cae el internet, ya no hay clase. Y esta chica chilena que tiene que subir de manera con riesgos en el techo de la casa para tener un poquito de recepción de internet. Y por supuesto el tema del impacto del estrés, de la angustia creada por todas estas situaciones, las situaciones de hacinamiento en las casas, donde si hay varios niños y los papás trabajando a distancia, los hijos y todos peleándose por compartir la banda ancha, que a veces no es tan ancha. Especialmente realmente pensando en las mujeres académicas que de un día al otro tienen ahora mucho más empleos o actividades de solamente esposa, mamá, maestra de sus hijos, y donde encuentra el tiempo o las fuerzas para seguir con su trabajo académico. Creo que este dibujo resume bien lo que ha pasado en 2020. Empezamos a la izquierda de manera normal y miren lo que pasa a la derecha como símbolo del impacto de la pandemia. A mí no me gusta mezclar política y mi trabajo profesional en la educación superior, pero si me permiten esta excepción, quiero enfatizar con el contraste de estas dos fotos que hablan por sí mismos. A la izquierda está la primera ministra de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda creo que tuvieron en total 27 muertes por la pandemia, y Estados Unidos sigue con más de 1 millón. Y allí quiero ilustrar la importancia del liderazgo a nivel político de países, pero también a nivel de las universidades. Y es importante reflexionar un poquito qué es el liderazgo. El liderazgo no es el título de tener un doctorado o no, el rango, el puesto en una institución. No es solamente una cuestión de atributos personales, un líder que maneja el miedo gritando, imponiendo, o que es más suave, más claro. Tampoco es un estilo de gestión, sino, como buena definición, es el proceso de inspirar y lograr persuadir a los demás sin imponer, para que hagan el mayor esfuerzo hacia un propósito común. Y todos los sectores que están acá con nosotros hoy lo saben mucho mejor que yo, lo difícil que ha sido manejar esta gran crisis y seguir adelante bajo las circunstancias de crisis sanitaria y crisis económica para las. Y lo que he visto, realmente lo han manejado bien. He sacado estos aspectos, estas dimensiones. Pensar en las consecuencias de las decisiones que toman los líderes. Tomar como
la protección de la comunidad universitaria entera. Los estudiantes, por supuesto, pero también los académicos y los administrativos apoyando a toda la comunidad. Tener una comunicación honesta y abierta. Al inicio de la pandemia, nadie sabía cómo manejar. Yo recuerdo estando a final de febrero de 2020 en Nigeria, en un encuentro del Banco Mundial, y había dos grandes epidemiólogos, uno de Harvard, que había trabajado en lo de ébola en Sierra Leone, otro de Wisconsin, dos grandes profesores. Yo les estaba preguntando, mañana tengo este vuelo a Frankfurt, ¿será que necesito una máscara? Y la respuesta era, no, tranquilo. Bueno, sabemos que sí, la máscara era muy, muy importante. Pero entonces, comunicar de manera abierta y honesta, es decir, esto sí tenemos respuesta clara en este tema, no sabemos. Y quizás tomar una decisión juntos. Buscar retroalimentación y hacer acciones correctivas. Por supuesto que cuando empezaron con la educación virtual, hubo muchos errores, muchos intentos, muchos fracasos, pero siempre reaccionar, evaluar lo que está pasando y tratar de corregir. Delegar. El líder, el rector solito o la rectora solitos no pueden hacer todo. Si no tienen la capacidad de delegar a todos los que pueden ayudar, no van a lograr nada. Consideración de los riesgos y, más que todo, este concepto de flexibilidad que tiene que ver con este concepto de caminos distintos, alternativos. Ahora que estamos entrando en el post-pandemia, ¿cómo se ve el futuro de la educación superior y cuál es su visión hacia el futuro? Yo conozco a muchas instituciones que lo único que están esperando es volver a la normal. Y la normal significa volver a hacer lo que hacíamos antes y olvidarnos de este trauma de la pesadilla del COVID, de la pandemia. Y entonces la pregunta es, ¿sí vale la pena? ¿Es bueno pensar, considerar volver al modelo educativo tradicional? Y le voy a hacer unas 3 preguntas para un poquito ilustrar que tengo un tío que no tuvo mucha suerte. Él hizo primaria y 4 años de secundaria y tuvo que salir a trabajar unos años y ahora quiere regresar a la universidad, pero no tiene el bachillerato, no ha terminado la secundaria. ¿Me pueden levantar la mano donde en su universidad es muy fácil un caso tal de ingresar para estudiar licenciatura y después maestría? Ay. Bueno, pero yo no veo muchas manos. Bueno, el tío en cuestión no es un tío, sino mi papá. Mi papá, en la época colonial francesa en Marruecos, fue a la escuela coránica, después hizo primaria en la escuela moderna y 4 años de secundaria. Después salió como maestro de primaria, pero sus colegas francesas le animaron a seguir con sus estudios y así que se fue. En 1948 llega a Francia sin bachillerato y quiere ingresar a la universidad. Y tuvo la suerte que hubo un apoyo, no me acuerdo los detalles, y el ministro de Educación sí le dio una exención. Y 7 años después, mi papá salió primer marroquí que tuvo un doctorado en la Universidad Francesa de la vida. Esta oportunidad que se le abrió. Un amigo, colega mío, danés, ex colega cuando estaba en el Banco Mundial, tenía una hija estudiando maestría en Dinamarca, en la Universidad de Copenhague. Y como estudia economía política, se le ocurrió venir a pasar
6 meses en Colombia, porque, bueno, Colombia es un buen teatro de aspectos políticos complicados, complejos, para resumir. Lo interesante es que ella tomó clases en la Universidad de los Andes, una de las mejores privadas, en la Universidad Nacional de Colombia, la mejor pública, y todas las clases que tomó allá les fue reconocidas por su universidad en Dinamarca, pero se dio cuenta que ni la privada ni la pública reconocía las clases de la otra. Tercer ejemplo, bueno, una pregunta. Conozco a esta pareja que hicieron homeschooling, tenían un hijo muy, muy inteligente, entonces pensaban que era mejor hacer homeschooling, y a los 12 años hace el examen final de secundaria y quiere ingresar a la universidad. ¿Sería fácil ingresar a su universidad a los 12 años? No. Este joven de 12 años entró ahora a Princeton, dentro de una de las mejores universidades del mundo, porque vieron que tenía las competencias, las habilidades para estudiar, y entró sin problema. Un ejemplo de camino flexible, ¿no? El problema es que durante la pandemia estamos manejando las emergencias, ¿eh? Y entonces no estamos todavía pensando en lo detrás, ¿eh? Como lo muestra este dibujo. Por favor, no me molesten con reflexión estratégica para el futuro, que tengo que apagar incendios todos los días. Y entonces pensamos un poquito en nuestro modelo tradicional. La clase magistral. Honestamente, en el siglo XXI, ustedes piensan que es la mejor manera de transmitir conocimientos. Duración fija de los estudios. Estamos obsesionados con las normas y las reglas que tienen que ver con el tiempo, ¿eh? El número de horas de clase, de enseñanza. Yo viajo a muchos países y veo profesor que el pobre estudiante de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde tiene clase. ¿Cuántas horas a la semana? ¿Cuántas semanas en el trimestre? ¿Cuántos años? A mí siempre me ha impactado que en algunos países aquí representados, no los voy a nombrar, se van a reconocer, hay carreras de ingeniería de 7 años o de 6 años, mientras en otros países 4 años. Y yo no quiero aceptar la noción que los jóvenes de América Latina son menos inteligentes que los europeos o los de América del Norte. Programa uniforme, como si todos estudiamos de la misma manera, con los mismos sueños, con las mismas capacidades. Presencial, bueno, ya antes lo bueno es presencial y a distancia segunda calidad. Bueno, con la pandemia nos tuvimos que admitir que se podía enseñar y se podía también aprender, y a veces aprender bien, de manera virtual. Solamente un profesor por materia. Algunas de sus universidades tienen clases donde 2 profesores de distintas maneras trabajan juntos para dar la clase. Muy bien, pero no es la mayoría, ¿eh? La capacidad de estudiar no solamente en mi facultad, sino también clase. A mí me impactó mucho cuando fui a hacer mi maestría en Estados Unidos. Eso es una cosa que me impactó mucho. Estaba en una escuela de Public Affairs, de desarrollo, pero ya me interesaba la educación, entonces pregunté, ¿será que puedo tomar una clase en educación? Me dijeron, sí, y te la vamos a convalidar, ¿no? O en la misma universidad. Hay una experiencia muy linda en Medellín, ya que lleva más de 15 años. El grupo de los 8 son 4 universidades públicas y 4 privadas
que trabajan como alianza, compartiendo infraestructura y servicios y tienen clases cruzadas, etc. El examen final. Ayer Ariana estaba hablando de la necesidad de evaluación continua. Y yo creo que si vamos un paso más allá, ¿de verdad se necesita el examen final? Si ya hemos comprobado que el estudiante ha adquirido las competencias necesarias. Hay países donde en pregrado se les exige a los estudiantes para graduarse en licenciatura una tesis y muchos de ellos se demoran 6 meses más o un año más por esta razón. ¿Quién puede reconocer este escritor, humorista? ¿Alguien? ¿No? Mark Twain. Estamos hablando de la necesidad, espero haberlos convencido de la necesidad del cambio. Y Mark Twain tiene una cita muy linda y dice: a mí me encanta el progreso, pero lo que sí no me gusta para nada es el cambio. Y yo creo que eso resume la resistencia que tenemos hacia el cambio. Otra manera de expresarlo: en lugar de arriesgarnos a innovar, mejor proceder con cuidado para continuar nuestro lento pero seguro descenso en la obsolescencia. Por supuesto, no estoy hablando de las universidades de América Latina. Si pensamos en un nuevo modelo, hay que emprender e introducir innovaciones educativas que cambiar la mentalidad o la organización de la universidad tradicional, que está centrada en el maestro, en el académico, sino poner al estudiante al centro de la experiencia educativa. Hablando de la clase magistral, y eso ha sido el gran desafío durante la pandemia, es que pasar a la educación virtual no es solamente grabar mi clase magistral, ponerla allá en línea y esperar que el estudiante aprenda. No. El gran desafío ha sido cómo involucrar, cómo darme cuenta si el estudiante está aprendiendo, si está bien, cómo hacer mi enseñanza más activa y proactiva. Les muestro fotos de una de las instituciones que a mí me encanta, se llama Olin College of Engineering. Es una nueva escuela de ingeniería en Estados Unidos y para mí es una de las instituciones más revolucionarias de educación superior. Yo creo que estas fotos ya les dan una idea de lo activo, dinámico de esta institución. Hay un libro reciente cuyo título da un resumen muy bueno, creo, de lo que significa aprendizaje centrado en el estudiante. En inglés, Sparking Curiosity, Igniting Passion, Unleashing Genius. Despertar la curiosidad, encender la pasión, desencadenar el talento. Y eso es un desafío para los académicos, para todos nosotros, ¿no? Y tengo un pequeño video de 2 minutos para ilustrar este tema de cómo encontrar una manera atractiva, estimulante de cambiar los hábitos humanos. Es un video que viene de la ciudad de Estocolmo, en Suecia, donde por razones de salud las autoridades querían disminuir el uso de las escaleras mecánicas.
¿Qué pasó acá? Se transformó la actividad de subir las escaleras, aburrido, cansador, en un juego. El gran desafío es transformar sus clases, su enseñanza, en algo que es, no sé cómo se dice la palabra, fun, divertido, estimulante. Se necesita un aprendizaje activo e interactivo, centrado en el estudiante, donde el estudiante no aprende solamente de los textos de su profesor, pero también de sus pares y solo. Que se trate de un aprendizaje experiencial, multidisciplinario, basado en la resolución de problemas, basado en la adquisición progresiva de competencias, uso de simulaciones, de juegos serios. ¿Cuántas veces visito una universidad? Entro en la Facultad de Medicina y me explican que en el 5 años de estudios el estudiante va a encontrar su primer paciente. O una escuela de ingeniería donde en el 4º año, por primera vez, van a producir algo, construir algo. En Olin College of Engineering, los estudiantes trabajan siempre en grupo, porque parece que en la vida real trabajamos todos en grupo. Hasta los abogados. Y la primera actividad es, les dicen, tienen 6 semanas para construir una, ¿cómo se llama el aparato para medir el pulso? Y buscan en el internet y preguntan a sus profesores y lo logran usualmente en 3 semanas. El aprendizaje experiencial. Y por supuesto que la evaluación sea alineada con la innovación. Y mire esta imagen de una universidad, de las mejores universidades privadas en Turquía. Están tan obsesionados con el riesgo de cheating, de hacer trampa en el examen, que les mandaron a sus 11.000 estudiantes por correo, les mandaron un espejo a la derecha para poder monitorear en vivo, verificar lo que están haciendo los estudiantes. Yo siempre hablo del triángulo de oro. Es que cuando uno piensa en innovaciones, no se trata solamente del currículo o de la pedagogía, sino también de la evaluación. He visto muchas iniciativas muy buenas, el cambio del contenido del programa, de la pedagogía, pero el examen sigue siendo el mismo examen. Y pensar en el uso apropiado de la tecnología, voy a volver más allá. Entonces, lo que vemos también es, y eso lo ha acelerado la pandemia, terciarización de las actividades educativas, no sé si entiende bien la palabra, como traduciendo unbundling. Es que antes el profesor hacía de todo. Él prepara su currículo, da la clase, prepara los exámenes, evalúa los exámenes, pero ¿acaso es la mejor manera de hacerlo? Hoy en día hay una multitud de EdTech que toman varios aspectos con una experticia en profundidad. Y, por supuesto, los nuevos títulos y los nuevos caminos, que va a ser la tercera y última parte de mi presentación. ¿Son rígidas las universidades en América Latina y el Caribe? ¿Quién opina que sí? ¿Quién opina que no? No. ¿Quién opina que no? No son rígidas. ¿Nadie? Bueno, el diagnóstico viene de ustedes.
Una cosa que me ha impactado es la segmentación entre universidad y otras instituciones de educación superior. ¿Y quién se ve superior, las universidades o las demás? En 2009, creo, participé en la evaluación de la educación superior chilena que hizo la OCDE con el Banco Mundial. Y realmente lo que me impactó era la separación completa entre las universidades, las CPF y los centros. Y incluso dentro de la, bueno, hay instituciones que funcionan aparte, o bueno, en Colombia los institutos técnicos, los institutos tecnológicos. Les confieso que después, yo llevo creo 30 años trabajando con Colombia y todavía no he entendido la diferencia, pero debe ser mi problema. Pero en Chile me impactaba que dentro de la misma universidad, era una universidad pública y no la voy a mencionar, había la universidad, tenían su instituto profesional y su centro de formación, y no había ninguna posibilidad no había comunicación y no había, incluso estaba en otro lugar. Bueno, no quiero mandar. Bueno, voy a hablar de un caso hipotético en Chile, donde esta joven mujer estudió en la carrera técnica de una prestigiosa universidad de ingeniería. Y luego tuvo un startup y se ha hecho muy famosa afuera de Chile y con un poquito de reconocimiento en Chile. Pero fue impactante ver que los ingenieros de la carrera tradicional en la universidad no la veía como una de ellos. No había orgullo de decir, esta chica salió de nuestra universidad porque no había seguido el camino tradicional de ingeniería, sino de técnica. Hay capacidad de reconocimiento parcial, es decir, yo llego diciendo quiero entrar en el segundo año de ingeniería en su universidad. ¿Algunos tienen esta posibilidad? En proceso, muy bien. Algunos tienen modalidades de reconocimiento del aprendizaje en el trabajo. Por ejemplo, yo trabajo 3 años en una empresa, estoy a cargo de la contabilidad y poco a poco voy a aprender y sé mucho de contabilidad y llego y digo, voy a entrar a maestría de contabilidad. ¿Lo van a reconocer el aprendizaje en el trabajo? Algunas de las universidades tienen limitaciones muy estrictas en cuanto a la edad para estudiar. Hay muchos países, bueno, eso es bueno que no tengan la limitación, para entrada. En mi país, Marruecos, por ejemplo, si consigo mi bachillerato en 2020, tengo que entrar a la universidad en septiembre de 2020, si no pierdo mi turno. Si me tomo un gap year, como se hace en Estados Unidos o en Europa, y vuelvo un año después, olvídese. O si llego a los 50 años y quiero seguir estudiando, hay muchas universidades que tienen limitaciones. Si pueden oscurecer un poquito la imagen, por favor. O quizás apagar estas luces acá. Muchas gracias. ¿Cómo podemos evolucionar del concepto tradicional donde salgo de la secundaria, entro a la universidad, me gradúo y ya se termina, a un concepto de educación para toda la vida? Entonces, a la izquierda tenemos el modelo tradicional, donde las dos partes azules en la mayoría de los casos son unidas, es decir, hago mi licenciatura y sigo con mi maestría y salgo a trabajar para el resto de mi vida. A la derecha el concepto de educación para toda la vida, donde uno puede tomar unas clases, ir trabajando y volver a más clases, y ahora estoy listo para conseguir mi primer título y así seguir.
¿quién de nosotros iría con confianza donde el médico con mi hijo o mi hija de 6 años enfermo y sabiendo que el médico se graduó hace 37 años y no ha vuelto a abrir un libro o una capacitación? Unos ejemplos de instituciones de modelos distintos. Western Governors University en Estados Unidos fue la primera universidad virtual fundada en 1997 y fue una iniciativa de los gobernadores de los estados del oeste allá y fue la primera universidad en línea y tiene un modelo basado en el aprendizaje por competencias. Entonces, para conseguir una licenciatura no nos van a decir, bueno, son 4 años y hay que pagar tanto y tomar... No, es a su ritmo y en línea. Entonces no hay ya la limitación temporal o la limitación geográfica. Y hoy en día ha crecido a lo largo de los años, hoy en día tiene 120,000 estudiantes. Otro ejemplo, el Open Loop de Stanford University, que lanzaron hace 4 o 5 años. El principio es que, bueno, yo me registro para estudiar licenciatura en matemática. Y yo voy y estudio 1 año y medio. Y después me salgo y voy a trabajar. O a lo mejor tomar clases en otro lugar. Y 2 años después vuelvo y tomo 6 meses más o 1 año más, etc. Es abierto en función de la evolución de la trayectoria académica y profesional y personal del estudiante. La Universidad de Waterloo en Canadá inauguró el modelo cooperativo. Y eso fue con ingeniería, entra el estudiante 3 meses en la universidad, después 3 meses en una empresa. Y no es como una práctica, como se llaman internship, sino que es realmente parte del aprendizaje, supervisado por la universidad de manera colaborativa con la empresa. Y así siguen haciendo sus títulos. Y fue tan exitoso que hoy en día no es solamente ingeniería, sino todas las disciplinas. Recuerdo ser invitado a una conferencia de los rectores canadienses en Halifax, en Newfoundland, y tuvimos una cena y la alcaldesa nos decía, yo soy egresada de la Universidad de Waterloo en literatura inglesa, y nos explicó cómo había hecho sus trabajos de práctica en museo, en la otra alcaldía, en una biblioteca, etc. También hay nuevas formas, no sé si se me pasó, sí. Hay ahora formas disruptivas e instituciones disruptivas. Los MOOCs, que cuando aparecieron hace 10 años, algunos dijeron que eso iba a eliminar las universidades tradicionales. Eso no ha sucedido, pero durante la pandemia hubo realmente una gran alianza entre las universidades tradicionales y empresas como Coursera o edX, porque tenían sus programas listos para la enseñanza en línea, que incluso los ofrecieron gratuitos a todas las universidades del mundo. Los bootcamps, que unas pocas semanas vamos para aprender a programar, y es espectacular los resultados de los jóvenes que participan en estas actividades, que después encuentran trabajos y salarios mucho mayores a lo que uno podría con un título tradicional. Minerva es una universidad de élite, combinando presencial y en línea, con un currículo muy distinto. Escuela 42, y tengo entendido que en Abu Dhabi se están empezando. Es también una escuela de informática muy innovadora, no tienen profesores fijos, no ofrecen títulos y no exigen haber terminado la educación secundaria, sino que hacen una evaluación del portafolio de los candidatos y tienen 1 mes de lo que llaman la piscina, donde hay actividades para ver cómo se mueven estos jóvenes
y la mitad fracasan o no pueden seguir, y la otra mitad sigue en este modelo poco convencional. No tengo tiempo de entrar en detalle, les doy la información, después voy a compartir mi presentación, pero la Chaos Pilot, Hyper Island, que son iniciativas de Hyper Island, por ejemplo, ofrece capacitaciones en grupos, en equipos, tanto a estudiantes, a individuales, como a empresas que quieren capacitar a sus equipos. Arizona State University en Phoenix es una de las líderes en ofreciendo modelos híbridos. También la Southern New Hampshire University en Estados Unidos. Ya les hablé de Olin College of Engineering como un nuevo modelo que también tiene un currículo. Como si pueden imaginar un triángulo, no se trata solamente de ingeniería, sino ingeniería con emprendimiento y también con ciencias sociales, porque para ellos es muy importante la responsabilidad social de los futuros ingenieros. También hay nuevas formas de cualificaciones que ya se ha hablado mucho ayer. Por un lado, los títulos tradicionales de licenciatura, maestría, doctorado, pero vemos ahora varias instituciones que trabajan juntas para ofrecer un solo título conjunto y los estudiantes pueden tomar clases en una u otra o son más de dos a veces. Ya se ha hablado mucho con temor, un poquito con angustia de los microcredenciales y de los nanocursos, los que ofrecen certificados o lo que se llama en inglés badges, no sabría cómo decirlo en español, pero eso no es tan nuevo. Yo recuerdo a mi hijo mayor que fue a estudiar en la Universidad de Toronto, la mejor universidad de Canadá, en ingeniería de informática, y era un poquito caro porque nosotros viviendo en Estados Unidos, entonces en Canadá era como considerado como estudiante extranjero. Y recuerdo que el segundo semestre él me dice, papá, necesito $300. ¿Y eso para qué? Para inscribirme en la clase de Cisco, para un certificado. Y dice, pero ya pagamos tus tuition fees. Y no, es que eso me va a servir para... Y yo recuerdo como 3 o 4 certificados que tuvo que de manera voluntaria tomó para complementar su cualificación. Hay las mini maestrías que son mucho más rápidas que las tradicionales y también vemos una separación entre los procesos de aprendizaje, de capacitación y los títulos o los reconocimientos de las competencias que se pueden ofrecer. Bueno, los microcredenciales son programas cortos enfocados en la adquisición de competencias que pueden ser técnicas o transversales o socioemocionales. Les voy a hacer una confesión. Que lo crean o no, yo soy muy tímido. Y para mí antes era una pesadilla hablar en público. Y cuando empecé mi trabajo en educación superior, recuerdo mi jefe, era un holandés, me dice, Jamil, bueno, ya sabes mucho, pero tienes que hablar, por favor. Y yo dije, no me atrevo, soy tímido. Y lo que me ha cambiado la vida es un programa que se llama Toastmasters. Era un club dentro del Banco Mundial, pero eso existe en muchas instituciones, en todas las ciudades del mundo. Era voluntario. Era entre pares, no había un profesor, sino que había un programa y la idea era aprender a dar palabras en público, aprender haciéndolo. No era leer la técnica en un libro, sino había ejercicios y bien progresivos, haciéndolo y escuchando críticas de los pares. Y yo diría que fue una de las mejores capacitaciones que he tenido en mi vida. Y eso es el principio de los microcredenciales, es identificar aspectos que nos gustan, donde queremos profundizar, aprender más. Y el gran desafío para ustedes es cómo reconocerlos,
como parte del camino de aprendizaje de sus estudiantes. ¿Cuáles de ustedes, de sus universidades, si un estudiante dice, por favor, no quiero tomar la clase de matemática de segundo año porque yo tomé el MOOC de MIT de álgebra? Tienen un mecanismo para decirle, vale, muéstranos tu certificado. Bueno, no tienes que. Y también tiene un impacto económico, financiero para las universidades privadas, pero sí, eso es el nuevo mundo. Aspiring Minds es una empresa en la India que administra pruebas de empleabilidad. Muchos empleadores se dieron cuenta que había egresados que tenían un buen título de una buena universidad, pero que llegaban y no sabían funcionar en la empresa. Entonces, ahí es un nicho que encontró esta empresa y administran pruebas para ver los niveles técnicos, pero también las competencias transversales, usan la inteligencia artificial para organizar sus pruebas. Hoy en día tienen creo 10 años, han sido tan exitosos, trabajan ahora con 3.000 universidades y empresas administrando el AMCAT, pero tienen otras pruebas. En 2018, por ejemplo, administraron pruebas para 5 millones de personas. Trabajan no solamente en la India, sino también en Bangladesh, China, Malasia, Filipinas, en el Golfo, Medio Oriente y en Estados Unidos. Pero no son los únicos, hay otros. La competencia de ellos es, por ejemplo, Elitmus o CoCubes. Pueden buscar si les interesa investigar más. Y para terminar, ¿qué significa eso en términos del funcionamiento de la organización? A dos niveles, nivel nacional y a nivel institucional para ustedes, las universidades o las otras instituciones de educación superior. A nivel nacional, a veces puede ser también subnacional, como un departamento o un estado en los países federales. Y, bueno, eso necesita un marco de cualificaciones para que haya unos estándares para ver qué corresponde a qué nivel de competencia. Y ahí puede ser un marco que ofrece el Estado, pero también el trabajo de las asociaciones profesionales es muy importante en este contexto. La apertura de puentes y de pasarelas. Eso creo que ya lo mencioné, pero eso es un gran desafío para América Latina. Y cuando uno me pregunta qué es que le entusiasma sobre el sistema de educación superior de Estados Unidos, que tiene las mejores universidades del mundo cuando uno vea los rankings, yo digo que lo grande, lo bueno de Estados Unidos no es tanto la Harvard o Stanford o MIT, sino los community colleges. Por dos razones. Primero, porque son más abiertos y ofrecen más información, más formación adaptada a jóvenes que no tienen buena preparación académica, sino también los puentes y las pasarelas que tienen. Hay acuerdos de transferencia de créditos dentro de los estados, no todos, pero algunos mejores. Una estadística que me ha impactado cuando visitaba la Universidad de Berkeley, me explicaban que el 25% de los egresados como doctores de PhD de Berkeley habían empezado su carrera académica en un community college. Porque no hay prejuicio de decir, uy, no. Imagínense, si yo empecé al instituto, ¿cuál es su primer grado? Bueno, yo estudié en un instituto técnico. En muchos países no se ve eso de manera muy positiva. Se necesitan acuerdos y pruebas de reconocimiento de los aprendizajes, el aprendizaje en el trabajo o el autoaprendizaje, y reconocimiento de títulos en modalidad flexible. Interesante lo que algunos países han hecho con los refugiados. Alemania es uno de los ejemplos, pero no el único, donde imagínense, hay un bombardeo de mi ciudad, tengo que huir y pierdo todas mis pertenencias, incluso mi título. Y llego a su universidad y digo, yo soy ingeniero de la Universidad de Siria. ¿Me van a creer? Sí, pero
¿cómo voy a verificar esto? Y ya se han desarrollado maneras de hacer entrevista y evaluación rápida para permitir la inserción de refugiados que tienen ya un pasado académico, y yo creo que eso es una buena experiencia que se puede generalizar. Una experiencia que me ha impactado desde muchos años es lo que se llama el Banco de Créditos de Corea, que no tiene nada que ver con una institución financiera, sino que es una institución que funciona bajo el Ministerio de Educación para permitir un sistema educativo abierto, reconociendo las competencias adquiridas bajo cualquier modalidad o dentro de cualquier tipo de institución, dentro del sistema educativo o de formación vocacional o técnico o afuera del sistema. Y otorgan, construyen, uno viene y dice, yo hice eso, y construyen se dice, bueno, eso es la equivalencia de una licenciatura en química o en contabilidad o en derecho y el reconocimiento al igual que un título tradicional. Y miren que la ceremonia de grado y es el ministro de Educación que encabeza y otorga los grados. A nivel institucional, lo más importante es la apertura y la flexibilidad. Empezando con la admisión. Olin no mira resultados de pruebas, sino que hay ejercicios de trabajo en grupo, evaluación de los deseos, de los sueños de los estudiantes, porque no quieren los estudiantes tradicionales, sino los estudiantes con un sueño, un deseo de hacer algo, de tener un impacto en la sociedad. Tener acuerdos de transferencia de créditos con otras universidades. Y es interesante que estoy seguro que muchos de ustedes tienen acuerdos tales con universidades extranjeras, pero no siempre lo tienen también con otras universidades de su país, porque están compitiendo, ¿no es cierto? Reconocimiento de aprendizajes previos y caminos individualizados. George Mason University en Virginia fue uno de los pioneros en diciendo ningún estudiante va a tener el mismo camino académico que otro, aunque para llegar al mismo título, pero le va a hacer es como un menú en el restaurante. Por supuesto, no tiene que tener una lógica, una consistencia, pero realmente eso permite a cada estudiante de encontrar su vocación, su pasión, etc. Estoy estrecho de tiempo, Ariana. No sé si hay que parar rápido o puedo... Ya estamos terminando, pero 5 minutitos más. Bueno, si me permiten, voy a hablar... Ya hablé de mi hijo mayor, ahora voy a hablar del dolor de cabeza de mi hijo menor. Estudió en el colegio francés en Washington y la educación francesa es muy rígida. Entonces, mi hijo mayor y la hija estudian buenos alumnos, muy bien. Pero Karim, durante la secundaria, lo único que le interesaba eran los juegos videos, los malditos Minecraft y cosas así. Bueno. Y bueno, la conversación con los profesores cada trimestre era una pesadilla, pero con suerte se despertó una semana antes del baccalaureado y lo logró. Pero como había tenido notas muy mediocres, que no tenía visión de lo que quería hacer, se inscribió en una universidad en Canadá y al año fracasó. Imagínense, he dedicado mi vida a la educación superior y mi propio hijo es un fracaso en mis propios términos. Se regresa a la casa, empieza a tomar clases en línea en un community college y a los 6 meses abandona. Pero un día viene y me dice, papá, necesito $275. ¿Para qué? Voy a crear mi empresa. Bueno, como soy un papá, no sé, débil o comprensivo, no sé... Le entregó la plata, se inscribe, abre su empresa. Tiene la idea que va a ir a su casa a reparar su computador.
pero él no ha estudiado nada de informática, ¿no? Solamente lo que aprende yo por sí mismo. Bueno, para hacer corta una larga historia, fue muy exitoso y yo creo que hasta estos malditos juegos, videos, le enseñaron cosas de coordinación. Yo me recuerdo, podía ser el líder de una tribu, así se llamaba, de 30 personas en línea, haciendo cosas juntos. Y bueno, fue exitoso, pero se aburrió de este trabajo, entonces empezó a aprender a programar solo. Y un día mandó una aplicación a una empresa y lo reclutaron. Y le ofrecieron un salario sin título, superior a el de su hermana, que tiene un PhD de Inglaterra, pero es académica. Y un día me dijo, papá, voy a seguir ahora haciendo mi licenciatura en informática. Lo voy a hacer en línea, a tiempo parcial, mientras trabajé. Y yo no pensaba que era de verdad y por descuidado le dije, bueno, si lo logras, el día que te titulas te compro un carro. Y le tengo que decir que hace 2 meses se tituló. Yo traté de negociar argumento que no habíamos definido bien la talla del carro, la escala, pero nada que hacer. No, pero lo bueno es esta flexibilidad que tuve, porque pudo recuperar algunos créditos cuando había fallado, de lo que había estudiado en Canadá, en línea, etcétera, y su experiencia profesional también le hicieron una evaluación, fue muy flexible y eso es tan importante para rescatar a jóvenes que no son los tradicionales estudiantes. Y eso va a implicar que su universidad va a cambiar. No creo equivocarme diciendo que eso es la forma de su universidad hoy en día. Una pirámide donde la mayoría de sus estudiantes son egresados de la secundaria y unos pocos estudiantes de posgrado. La universidad del futuro, mi predicción es que el estudiante tradicional va a ser solamente una pequeña proporción, sino que lo más importante van a ser las actividades de desarrollo profesional continuo con microcredenciales, los estudios de cambio de profesión, porque muchas personas hoy en día no van a tener una sola, sino hay previsión de que van a ser 5, 7, 8 profesiones distintas y hay que capacitarse para esto. Y por supuesto, yo había preparado esta slide, la uso ya algunos años, mucho antes que la pandemia, y hablaba ya de presencial, de online, de híbrido, de etcétera. Bueno, voy a pasar solamente para decir que la tecnología nos abre muchas puertas, pero no es la solución mágica, es el uso inteligente de la tecnología que nos puede ayudar. Aquí tenemos un robot con inteligencia artificial que es el tutor de los estudiantes, una universidad que ha transformado todas sus actividades usando realidad virtual, es una universidad en Nueva Zelanda, un robot como el robot que va al planeta Mars, que se puede usar a distancia. Entonces, el profesor puede estar aquí en Buenos Aires y sus estudiantes en África o en otras provincias de la ciudad. Un laboratorio virtual, otro que combina matemática, informática y biología. Este profesor con holograma de la Universidad del TEC de Monterrey que puede dictar una clase en vivo en varias ciudades del país. Bueno, la biblioteca digital ya es una realidad. Y en medicina, por ejemplo, las simulaciones, pero no es solamente en medicina. Esta es un robot construido en Noruega que habla también. Entonces, si le hacen, por ejemplo, una inyección y si lo hacen bien con una voz muy suave, le va a agradecer su buena intervención. Pero si le duele, le va a decir con palabras que no me atrevo a repetir acá lo que piensa de su mal aprendizaje.
Y los títulos digitales también. Eso, mire, esta egresada del TEC de Monterrey muy feliz porque tiene su título de manera digital, que para evitar también trampas, pero también para poder acumular portafolios de esta manera. Por fin llego a la conclusión, permito 2 minutos más. En 2013, el rector de Stanford habló del tsunami que se acercaba a la educación superior. Y aún viviendo en la costa de California, no se trataba del cambio climático, sino del tsunami de la educación digital. Y en esa época nadie le hizo caso, pero la pandemia nos ha demostrado que tenía razón de preocuparse por este aspecto. Entonces, tienen que pensar en su plan para preparar la post-pandemia, recordar que vivimos en una época VUCA, como se dice en inglés, de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad. Y eso les complica la tarea, por supuesto, pero es importante hacer instituciones más resilientes. Para los líderes necesitan una visión transformadora, objetivos inspiradores y empoderar a todos sus colaboradores, a los estudiantes, como nos decía Susana ayer, y a los administrativos. ¿Con qué principios actuar? Educación a lo largo de la vida, evaluación basada en las competencias, no en el número de semanas o meses o años estudiados, y flexibilidad en las modalidades de aprendizaje y en el reconocimiento de todas las experiencias de aprendizaje. Y no hay que tener miedo al cambio, a la disrupción. Que nos guste o no nos guste, vivimos en una modalidad beta, como se hace con los computadores, con los celulares, que cada rato viene una nueva versión que hay que aprender a usar. Cambio y adaptación continuos, mente abierta para aceptar las innovaciones y, más que todo, humildad para aceptar que podemos aprender haciendo las cosas, cometiendo errores, aprendiendo de nuestros errores. Que no ver a los problemas, sino a las posibles soluciones. Y termino con la cita de este escritor, Neil Donald Walsh: la vida empieza fuera de nuestra zona de confort.